Bienvenidos y bienvenidas a Comer Flex. Este es un podcast donde exploramos nuestro pasado, presente y potencial futuro a través de la alimentación. Te invitamos a que conectes con tu esencia y descubras junto a nosotras cómo tu elección de alimentos puede cambiar al mundo. Esperamos que te unas a esta revolución Flex Fooder en cada bocado. Lo que digo es que está muy complejo porque los locales gastronómicos o las industrias pequeñas, sobre todo las pequeñas, porque las grandes empiezan a tener como más conciencia porque el sistema te obliga un poco. Pero quienes están, no sé, elaborando o productos de manera más casera, no entienden que tener a alguien que esté ahí cuidando y velando por la inocuidad o por la calidad de los productos termina siendo el punto clave para sostener los negocios, para sostener su negocio, para sostener en el tiempo todos sus procesos, el producto, que la gente vuelva. No es solamente con lo rico, no alcanza con lo rico. Y eso es muy complejo de que se entienda, porque no se ve. La calidad es como silenciosa, como los microorganismos, Es un amigo silencioso, totalmente. Sí, sí. La como calidad, los microorganismos. hacer las cosas bien mientras nadie te ve. Entonces, Amo esa frase, es la buenísimo. uso con mis clientes. Es La buenísimo, calidad sí. es hasta cuando nadie te ve. Es ahí en donde Es vos eso. entendiste que el hábito lo tenés. Me parece Y fantástico que empecemos este capítulo así, Jessica, hablando de la verdad de la calidad, así como sin pelos en la lengua. sin pelos en la lengua. Bienvenidos a Comer Flex, esta edición que más nos gusta. Inocuidad Totalmente. Time. Inocuidad Time, Inocuidad Week. Estamos en la semana de la inocuidad. Aunque yo creo que inocuidad tiene que haber todo el año, obviamente, en la boca de todos. Utilizaba todos palabras que enganchaban. Nada, que no es que algo que pase de moda, ¿no? Al final de inocuidad, de alguna forma tenemos que hablar permanentemente porque es lo que nos rodea en el mundo de los alimentos. Así que no es más que, obviamente, conmemorar el día, que es ahora el 7 de junio, el Día Mundial de la Inocuidad, pero Así está es. bueno que lo traigamos siempre a este tema porque hay que recordarle a la gente de lavarse las manos, de mirar los rótulos y bueno, todo lo que vamos a ir tocando Mm, hoy, obviamente. así es. Bueno, ¿cuál es el lema de este año? El lema de Tenemos- este año es Inocuidad de los alimentos, la ciencia en acción. Nosotros somos la ciencia, mi amor. Creo que, bueno, hay un poco lo que van a destacar. Bueno, hay varias cosas que pusieron de la OMS que también vamos a dejar la página como para que Mm, alguno, el que le interese, que esté en nuestro rubro trabajando y que quiere ir a más, pueda ir y mirar un poco cuáles son los puntos claves que tiene la OMS para esto. Pero como siempre, lo que se busca es empezar a tener en cuenta cuáles son los puntos claves para un retiro voluntario, para, no sé, qué hacer ante brotes. Eh, Creo que eso es clave. mm, La trazabilidad, de vuelta, se sigue hablando de la trazabilidad y la importancia de esto. Em, ¿Cuáles son los incidentes, digamos, que llevan? O sea, ¿qué puede suceder cuando no hay inocuidad alimentaria? Pero como siempre, me parece que lo importante es definir qué es inocuidad. Totalmente, totalmente. Estuvimos haciendo una encuesta, incluso en Instagram hace unos días, a ver qué pensaba la gente que era inocuidad. Y te digo que la mayoría le pegó, la mayoría dijo que era seguridad Sí. alimentaria. Pero hubo un par que dijeron cuando un alimento es más nutritivo, me acuerdo que pusieron. Bueno, y no me Mm, acuerdo cuál era lo otro que había puesto, pero a ver, obviamente que un alimento tiene que ser nutritivo, debería ser nutritivo, pero no todos los alimentos son nutritivos, pero sí tienen que ser seguros. Sí, es ley mm. que todos los que manipulen alimentos lo tienen que hacer bajo una forma de manipularlos para que cuando nosotros lleguemos a consumirlos no nos enfermen. Y ahí está el Así tema es. de lo que vos estabas hablando, que hay mucha gente que no tiene conocimientos, los tiene pero no los aplica, no tiene dinero suficiente para poder capacitarse, escucha cosas de las redes sociales, de lo que lo rodea y hace lo mejor que puede. Obviamente que hay gente muy humilde que cocina y que te vende
En el norte de Argentina, por ejemplo, te venden esas tortillitas que las hacen ahí en la calle y cuántas cosas se hacen en la calle en el mundo, obviamente, que no Bueno, tienen inocuidad. No tienen inocuidad, no tienen sellos, no tienen habilitaciones. No hay ningún organismo que apele por esa seguridad. Obviamente a vos te tienen que habilitar un food truck, pero hay muchos lugares en el mundo donde los food trucks, la gente se pone a vender comida en la calle y en los trenes, incluso pasa gente vendiéndote comida. Hay un montón de lugares donde la ley no llega, ¿no? No tiene cómo llegar a esas personas. Entonces ahí es donde posiblemente ahí pasan cosas, pasan enfermedades, pero también la historia nos ha demostrado que aún teniendo certificaciones, la gente y las industrias mega grandes también han tenido episodios donde se les pasó una enfermedad, se hicieron los que miraron para otro lado y brote. Personas con diarrea, personas con fiebre, hasta incluso muertes. Entonces, sí. en los dos lugares hay que poner el foco, tanto en la mega industria que tiene todas las certificaciones habido y por haber, como en Ujú. la persona que te digo que va en el tren y no, y desconoce todo esto, ¿no? De que se tiene que mínimamente lavar las manos. Así que es terrible Que esto. es un temón, y a mí me encanta porque, bueno, yo trabajo de eso, mucho de lo que hago tiene que ver con esto en el día de hoy. Bueno, vos también has trabajado, nos atraviesa todos los días, básicamente. Sí, sí. Tengo clientes que me han dicho, por qué hiciste, por qué estudiaste? ¿Por qué elegiste esto? Porque es muy duro a veces la tarea nuestra, como inspectoras, ¿no? Sí, sí, sí. O así inspectoras, porque bueno, uno al final termina siendo un aliado, pero la realidad es que no se ve en los lugares en donde estamos trabajando, no se ve como tal. No, no somos aliados, somos como los inspectores que van a decir que está bien y que está mal. Y Exacto. pararse desde ese lugar nunca es fácil. Quienes están en esta industria, ¿no? Que creo que nos escuchan bastante personas que están en lo mismo que nosotras, y es complejo tener que acercarse a decirles, sobre todo si quizás te vas a estar involucrando en no sé, en un emprendimiento o en una industria que ya lleva muchos años haciendo alguna actividad de una manera y de pronto tener que decirle, no, mira, esto es peligroso, esto no lo podés hacer. Y ni hablar si de pronto estás en algo que es muy casero, porque los alimentos están muy asociados Ujú. al alma, a lo que vos das, a esto que vos decís. De pronto hay gente que para una salida laboral rápida, inmediata, se pone a hacer alimentos. Creo que en un capítulo que tuve. Ya sé lo que vas a decir. Te juro que te leí la mente de la pandemia. ¿Entendés eso? Me daba mucha risa ese Voy a dejar el meme acá para la abajo. gente que no lo Voy a dejar, escuchó. por favor, ese meme, por Dios. Y la Virgen No, María. ese meme era fantástico. En la pandemia pasó mucho, que siempre lo traigo a colación, porque era el mundo explotando atrás y el meme del niño diciendo alguien quiere un budín. Porque Nos reímos me da de lo... mucha risa eso. Qué bueno que ya nos reímos de lo que pasó, ¿no? Porque en ese momento fue Y tan por grave todo que favor, ahora que como un recuerdo, pero sacar belleza de este caos es virtud, ¿viste? Como... mal. Y bueno, y la gente empezó a producir alimento Y a lo sí, bobo y sí. y se empezaron a generar e-commerce. Con esos e-commerce, la Wow. venta de un montón de cosas que quizás no Wow. estaban cuidadas. Y bueno, creo que eso es inevitable y que por supuesto necesita ser atendido por los profesionales que estamos sí cuidando, porque creo que a lo largo del tiempo, con estas normas que la gente cree que es un poco biribiri, que es un negocio, que sí, es un negocio todo el tema de las certificaciones, por supuesto, se hizo un gran negocio y una necesidad, pero tiene que ver con la globalización. Si vos estás teniendo tu emprendimiento, tu negocio, y vos querés de pronto exportar, bueno, el que te va a venir a comprar de afuera solamente se puede valer de las certificaciones que vos tenés, es como tu sello, es como Claro. tu identidad en estos términos de elaborador de alimentos. Y así pasa con todo, digamos. Vos podés confiar, pero bueno, no es tan así cuando uno se va a exponer a vender ese producto en otro país. Si yo te quiero No. comprar a vos, Ale,
para venderlo, no sé, yo estoy en Colombia y te quiero comprar un producto a vos que estás en Barcelona y yo no me quiero quemar y de pronto lo vendo y Mm, se enferma un montón de gente o le erupciona algo en la piel sí. o de pronto alguien se lastima. Y pasa más de lo que creen. Entonces Sí, creo que eso hoy, te iba a decir. Eso te iba a decir, pasa más de lo que uno cree y porque uno no está, como que no son noticias que salgan todo el tiempo en todos lados, entonces no estás ahí como recontra pendiente, pero la cantidad de recalls que hay, y de recall significa quitar algo del mercado, Sí. cuando en Argentina pasa que ANMAT y el Sinfega creo que era, ¿no? No, ANMAT y el INAL. El INAL es el que hace, junto con el ANMAT, avisan a través de la página web y creo que lo ponen en el boletín oficial, si no recuerdo mal, cuando hacen la retirada de un producto del mercado. Pero si uno no está Ujú. metiéndose a la página Ni te web, enterás. no te enterás. No te No te enterás. enterás. Y A sí menos lo que levantan sea, estos por... ojo, a menos que sea una marca muy famosita que salga en todas las Ah, bueno. noticias, ¿no? Pero si es un Y que pitching, porque se sabe que el alcance quizás también sea mayor, ¿no? Que sea exacto. más popular. Cuando es más popular, sí sale. Pero hasta que la marca grande salga en los medios, tiene que ser realmente algo grave, porque si no, no, No sale. se va a evitar, se va a ir a buscar lo más que se pueda a los puntos de venta hasta los consumidores, con tal de que no salga resentida la marca a través de ningún medio, ningún medio, al menos que realmente se les haya ido de las manos, que también suele suceder. Lo Total. menos, porque obviamente mientras vos más certificaciones tengas, mientras más controles tengas, y más educación tengas en tu planta o en tu lugar de trabajo, obviamente que esto se minimiza y se puede minimizar a la mínima expresión. O sea, es completamente posible. Ahora, obvio que somos seres humanos y como seres humanos somos grandes vectores de microorganismos y de todo, de contaminantes químicos, de todo. Y con nuestra cabeza, eso a mí siempre me impresiona esto y siempre lo digo cada vez que capacito de esto. Todos tenemos un mundo interior y a través de ese mundo interior operamos afuera. Entonces, lo que para mí es lo que es, que está bien, que está limpio, que es una buena práctica, quizás no lo es para lo legal, quizás estoy favoreciendo algunas situaciones que terminan generando alguna contaminación. Así que me parece que este capítulo está bueno que nosotras podamos acercarle algunos tips a las industrias y a la gente común Ujú. sobre qué cuidados tenemos que tener para evitar, digamos, que se contaminen nuestros alimentos. Em, Incluso, oye, se me vino a la mente esto de que no nos enteramos, que muchas veces pasa, obviamente que hay digamos, una vez que voy a ir más atrás, yo como algo, me agarra diarrea o dolor de cabeza, o tengo una mm, diarrea hace 3 días que no para, o tengo vómitos que hace 3 días que no paro, voy a la guardia. ¿Sí? Ahí me preguntan quizás, o deberían preguntarme qué comí en las últimas semanas, porque obviamente muchas de las toxinas y cosas que andan dando vuelta no se manifiestan en el momento que lo consumimos, sino que se no, manifiestan 48, 72 horas después. Todas tienen como un periodo de incubación. Pero desde el hospital y desde, digamos, lo que hay, todas las autoridades que hay atrás del hospital, ellos tienen que avisar si justo caen 5 personas con los mismos síntomas y que coinciden en que comieron lo mismo hace 2 días. Porque eso indica que hubo un brote. Si se da una persona aislada cada tanto, es como que, bueno, pasa, ¿no? Como que no se hace mucho seguimiento ni se le da importancia y obviamente que no se le da grande importancia porque es una persona en todas las que somos en el mundo, ¿no? Pero si en tu mm, población son X cantidad de personas las que les pasa al mismo tiempo, ahí es cuando salta la alarma real y se ponen a investigar qué pasó. Entonces ahí es donde nosotros recién nos enteramos si hubo un brote de algo por una lechuga que no se lavó bien, que no se higienizó bien, o fue peor, fue una lechuga que desde el campo ya venía mal, ¿no? Entonces creo que si nosotros no buscamos esa información rara vez va a llegar a nosotros. Si yo lo comentaba
con Axel hace no mucho, que me decía, bueno, pero enfermedades alimentarias ya casi no hay, ¿no? Como que yo le hablaba, no sé si de la salmonela o de qué le hablaba. Me dice, bueno, pero eso ya, como que ya no existen esas enfermedades, ¿no? Con la modernización que tenemos hoy en día. Y le digo, no te creas, sucede, pasa que no nos enteramos, pero pasa, Re contra existe, no repasa. solamente eso, sino que em, ahora hace poco tuve la posibilidad de irme a otra parte del mundo donde realmente, bueno, obviamente que vas viendo la ley de cada país y cada ley es distinta, ¿no? Nosotros en Argentina nos regimos a través del Código Alimentario Argentino, que está bastante bien diagramado, como bastante bien ordenado. Por supuesto que hay un montón de cosas que uno las lee y entra en el criterio de cada uno, con la mirada de Sí, cada uno, sí, sí, pero sí. creo que a lo largo de este tiempo, de este último tiempo, se fueron estando como pautas un poco más claras. No sé qué pensás vos, pero me pasó en comparativa con otras leyes de otros países que todo es demasiado ambiguo Uf, y que además las reglas terminan siendo ambiguas. sí, Entonces acá son mucho más rígidas, no se cumplen todas, por supuesto, porque una cosa es lo que te dice la ley, otra cosa es tu criterio interpretando esa ley y otra cosa es lo que la persona tiene disponibilidad y lo que la persona puede hacer con la realidad. sí, Entonces ahí, bueno, por supuesto que hay un camino para hacer para llegar a esto. Pero me empezó a pasar de poder estar en otros lugares y compartiendo con otras personas de otras culturas y no ver inocuidad por ningún lado. Y para el colmo, saber que la gente es salmonela positivo siempre, por ejemplo. O sea que la gente continuamente está infectándose mm, y muchas veces es asintomático. sí, totalmente. Y ese es el gran problema Sí, sí, porque muchas personas somos portadoras de muchos microorganismos que son extremadamente patógenos. Con patógenos nos referimos a que son los microorganismos que nos hacen mal y que están operando a través de los alimentos que están usando. Y esta cosa de, bueno, y total, esto pasa desde que yo salí a los 20 y pico a la industria, a la vida. Y este relato es el típico, nada, pero si no se murió nadie, no, pero si no pasa nada, es que aparte ya esto después lo comes un comí. chori, Claro. después Yo te comes un cuando chori. era típico de padre o abuelo, ¿viste? No, yo, ¿sabés? Cuando era chica, ¿sabés la cantidad de cosas que me metía a la boca? Y no me pasó nada. No pasa nada, no Carne pasa cruda, nada, claro, carne cruda que me metía a la boca. no A pasa ver. nada. Entonces, como que creo que ahí también es importante entender que el contexto, que siempre lo conversamos, el contexto cambió. O sea, el contexto de tu abuelo ya no es el tuyo. Entonces, hoy hay otro ambiente, otra alimentación, otra vida con otros estreses, con otras cosas, otros factores que nos van afectando el mundo biológico nuestro. Entonces, ya nuestros alimentos ya se sabe que no tienen la misma calidad nutricional que en aquellos tiempos, porque el suelo cambió, porque nosotros usamos otro tipo de fertilizantes, porque después podemos charlar si está bien o mal. Mm, La realidad es que cambió sí, y que eso nos afecta a nuestro mundo. Entonces, obviamente que cada vez que vos consumas algo que quizás no esté bien, bueno, va a tener un efecto X en tu organismo. Y esto me refiero porque, em, por supuesto que a través de esto de las certificaciones y estas cosas que nosotros fuimos y que estamos trabajando en la industria, se minimizaron un montón de estas enfermedades, pero la realidad es que también aumentamos un montón la productividad, o sea, producimos más alimentos, generamos más desperdicios, pero a su vez, mm, sí, obviamente minimizamos. Si hoy tuviéramos no sé, con la información que teníamos hace muchos años atrás, la misma producción, seguramente la gente estaría mucho más sí, enferma, porque obviamente tenemos packaging, tenemos atmósferas modificadas, tenemos tecnologías distintas, todo eso contribuye a que eso mejore la inocuidad. totalmente. Pero Incluso bueno. viniendo con lo que decías, creo que, y lo hemos hablado en otros capítulos,
que muchas veces la legislación no ha acompañado y no está al ritmo al que ha ido creciendo esto. Entonces, por eso, como decís, queda ambiguo, queda hasta un poco que no se entiende, entonces empiezan ahí las culpas, ¿no? De si la industria tendría, o sea, si la legislación se tendría que adaptar a lo que la gente realmente puede, porque está redactado para todas iguales, ¿no? Hace un tiempo se empezó a decir, bueno, para la pyme tal cosa, para el pequeño emprendimiento bajamos lo que pedimos. Obviamente que cada país como que fue adaptándose un poco, pero con poco conocimiento de qué pedirle a un food truck, distinto a una gran industria, ¿viste? Entonces como Sí. que empieza, si pasara algo, ¿no? Pienso, bueno, pero ¿de quién es culpa? ¿Del que produjo sabiendo que no lo tenía que hacer de esta forma, pero fue lo que podía hacer? Y lo hizo igual, aún sabiendo que estaba mal, o de las leyes y de los gobiernos y de digamos, los entes que regulan estas cosas, que Ujú. no se pusieron a la par de lo que puede hacer esa persona, en vez de pedirle que tenga todas las certificaciones del mundo mundial y decir, no, esta persona no puede pagar eso, tiene que tener lo mínimo indispensable que es BPM, entonces no le podemos exigir más que esto. ¿Me entendés? Como que ahí empieza un Sí, poco el claro. juego de son los gobiernos, son los entes reguladores que tienen cierto alcance, porque no nos olvidemos que la provincia tiene un alcance, el municipio tiene el alcance, la nación tiene otro alcance y que no pueden llegar todo el tiempo a todas las industrias que hay en el país. Entonces, capaz que para que a vos alguien te conteste un teléfono, pasan meses, qué sé yo. Es como que no va a la par mucho eso, ¿no? No va a Eh, la par y además cuando me ha pasado de estar con muchos clientes que de pronto la ley te dice esto mm, y es abrumador total, lo porque tenés que adaptar tipo, porque tenés que desembolsar X cantidad de dinero para poder estar alineado con lo básico, que es una BPM, cuando quizás por ahí no estás, no sé, no estás teniendo el negocio ni tan rentable, ni tan para poder hacer ciertas inversiones. Entonces, bueno, y lo que decís vos, la ley también responde tarde. Eso es con todo, porque la inocuidad alimentaria no solamente, porque se tiende como a pensar que un alimento es seguro cuando está libre de microorganismos. Y cuando hablamos de inocuidad alimentaria, hablamos de que esté libre de todo tipo de contaminantes, no solamente microorganismos, que generalmente es a lo que uno lo va asociando, sino también contaminantes físicos, químicos, que eso también pasa mucho, ¿no? totalmente. De pronto limpio con tal lavandina, le echo un poquito. Hoy A le echo un ojo, poquito, a ojo, a total, ojo, total. mañana le echo un montón y Ujú, uso el mismo balde con el que después te hago una crema batida. pero sí, Sí, como la contaminación no es solamente microbiológica, en eso estamos. exacto, exacto, exacto. Bueno, y creo que ahí es muy importante como empezar a, digamos, a uno tener en claro que estas contaminaciones existen y, y no minimizarlo, porque en el momento que lo minimizaste, en el momento que minimizaste la posibilidad de contaminación de cualquier tipo, se te va a ir de las manos cuando menos lo pienses, se te va de las manos, Mm. sin dudas. Y tengo un par de frases que me gustaría decirlas, que A si ver, estás ahí, porque digo, todos terminamos siendo cocineros, porque en tu casa alguien siempre cocina y si te compras, te está cocinando a la que le compras y que seguramente deberías estar pidiéndole algunas cosas. sí, sí, Pero bueno, la típica, la número uno, me parece que es la típica, si total siempre lo hicimos así y nadie se murió. me Esa es encanta, la típica, que me es la que encanta. dijimos recién. Sí. Pero si está en la heladera no se vence, Ah, esa no la había escuchado nunca. Esa no la había escuchado nunca. no pasa nada, Eso es cero, está en la es heladera. como, es ignorancia en su mejor momento de no saber de dónde miércoles vienen los alimentos, ¿viste? Como cero participación, cero, ¿viste? Saber de dónde vino la lechuga que te estás comiendo. Todo se hace en el Mal. súper, ¿viste? Como todo se produce en el supermercado. Ahí, Mal. Creo que de fantástico. esa hay algo que siempre charlamos que es, miren las etiquetas. Cuando hablábamos al principio, che, miren las etiquetas, tiene que ver con esto, como para preservar la inocuidad, tienen que mirar la etiqueta. ¿Por qué?
no estamos diciendo que te cuides en las calorías cuando miras las No, etiquetas, ni que estés mirando si te... hoy no estamos hablando de eso, en otros capítulos sí, hoy quizás no es tanto, no vamos por la parte nutricional que por supuesto debe estar presente, pero hablando de inocuidad y las etiquetas te tienen que decir toda la información, por eso cuando vos le compras a don Juancho, ay, pensé que ibas a que decir hace, tu persona de confianza. no Vos quería siempre, decirla, pero vos a siempre doña decís, Marta, Doña Marta que se mete las manos en las narinas, decilo, doña decilo. Marta que toca las partes que no sabemos, porque lo hace a ocultas en su casa, así que puede andar a saber qué hace en su casa. Bueno, vos se lo compras a ella con la confianza, si no hay, como el sticker, hay que confiar porque si no hay confianza, no, si no confía no hay confianza. La realidad es que casi siempre cuando vos tenés un producto que está cerrado o que está elaborado en ausencia tuya y que lo compras en la góndola, debe tener como ciertas indicaciones. Por ejemplo, te compraste, no sé, un atún. El atún viene en lata, vos lo podés no tener refrigerado, ¿sí? Años, ¿no? Lo O que sea, sí, hasta ahí, dura un años. montón. Conservas muchísimo tiempo. 2, 3, 4, 5. Ahora, lo abriste. Ah, ¿Sigue durando esa cantidad de años? Pues claro que no. Y esto es muy importante también para tenerlo en cuenta, porque claro, una vez que está abierto, uno tiende como hay algunas, este es un ejemplo un poco más extremo, porque como es pescado, quizás en tu interior ya sabes que tiene que estar refrigerado. Pero la realidad es que una vez abierto, vos lo tenés que pasar a otro envase y obviamente si no lo vas a consumir todo, ese envase tiene que estar cerrado y tiene que estar refrigerado. ok, Entonces las condiciones cambian. sí. Y eso tiene que decirlo en el envase. Y así con todo. Así que una vez que está dentro de la heladera, no te va a durar los 5 años. No va a poder tener ahí. Porque las condiciones en las que estaba envasado eran X y para cuando vos las cambiaste, eso tocó el ambiente, tocó tus Claro, manos, ya tocó hay todo, un baile ahí, un baile entero de las microorganismos. condiciones Olvídate, cambiaron. olvídate. Ahí tenés otro tiempo. Y el elaborador debería decirte, debería haber estudiado cuánto tiempo te dura una vez abierto. Y eso es importante que vos lo sepas para poder cuidar sobre todo tu economía en tu casa, o sea, Uy, básicamente. sí, Porque ponele que no lo veas desde este aspecto tan inocuo y bromatológico, pero la realidad es que si tiras producto, tiras tu plata. Entonces, exacto. tenerlo en cuenta a la hora De de guardar planificar, tus productos, cómo los tenés que guardar. Eso. mucha planificación. Después, Planificación. A mí la que me otra encanta es frase, la de, si total el estómago tiene pH ácido y mata todo, ¿viste? No sé si escuchaste, o el calor mata todo, como lo cocinamos, el calor total, mata el todo. calor mata todo. Bueno, mata casi todo. Reduce un X 90 y pico % las probabilidades de que algo llegue, pero hay toxinas que son hiper resistentes al calor y a la acidez del estómago incluso también. Porque por Entonces, algo la gente se enferma y se muere. O sea, bueno, esa es la realidad. no es el calor. Y la regla de los 5 segundos también, la de se te cae algo al piso y 5 segundos, ¿viste? Como nadie lo vio, tipo, tuki, o la sopladita, ¿no? La sopladuki, tuki, ¿viste? Esa es fantástica. Es Eso es fantástica. fantástico. Esa me encanta. Sí, o voy comiendo, voy picoteando, voy probando, no solamente con la cuchara que la vuelvo a meter y le pruebo y vuelvo a meter, que es como el caso típico, sino también agarro mano, meto, vuelvo a Mm. agarrar otras cosas. Bueno, en el Narinas, momento que yo, de paso, narinas, claro, te meten narinas, ahí. esto, obviamente, eso va a ir arrastrando todos los microorganismos que anden en la vuelta. Así que eso es cero inocuidad. Después, otra cosa es, esto no es un laboratorio, es una cocina. Eso lo escucho mucho entre mis clientes. O al Una quirófano. cocina, acá se Claro. cocina. A mí me han Esto no dicho es eso un como, quirófano. esto no es un quirófano. Como diciendo, no, no tiene que estar todo impoluto. Y pero reduzcamos las probabilidades. Reduzcamos, no vamos a ser 100% inocuos. Eso también es otra realidad que hay que decirle a la gente. No se puede garantizar 100% la inocuidad. Uno trata de, con las medidas que toma, reducir las posibilidades de que uno se enferme. Que siempre va a estar la posibilidad de que te enfermes, pero tenemos que tratar de minimizarla, de que no sea Sí. evidente, obviamente. Entonces, bueno.
Se puede escapar esto, que te toques la cara, que se caiga un pelo. Pueden pasar un montón de cosas, pero Sí, tratemos de minimizarlo. totalmente. Y después, ay, qué exagerado, un pelito no mata a nadie. Eso también, tema de cofia, no sé si estás Sí, sí. hablando en industria, no pasa nada, un pelito. No pasa nada hasta que vos te encontraste con un pelito en un producto. Y Hay gente que dice, bueno, listo, no pasa económicamente, nada. económicamente para Claro, la empresa eso es devastador. 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 Porque quizás atrás de eso, vos le compraste a Doña Marta, la vuelvo a traer, pobre Doña Marta, una vianda, te encontraste un pelo, bueno, la primera dijiste, ya está. En la segunda te encontraste dos o tres pelos de vuelta, bueno, encontrás un pedazo de cáscara de huevo, bueno, digo, todo eso te va contando la Madre mía. historia de lo que hace Doña Marta en su Mm, casa. Digo, si no tiene cuidados con eso, que es evidente, o que es lo más grueso para cuidar, bueno, yo dudaría de que ella no se esté tocando otras cosas sin saberlo, quizás, que mucho viene sí, de la desinformación. Y después, otro que me gusta, hay dos más, tres más que me gustan mucho. El otro es, yo no uso guantes, porque siento que cocino con más amor, así. O yo del guante también soy como partidaria que algunos momentos sí, otros no. sí, yo también. O Estoy 100% de sí, acuerdo. porque He visto cada cosa con los guantes puestos que decís, bueno, no, es como que no entendés nada del concepto del guante, básicamente. Pero sí me ha pasado que hay gente que ha tenido llagas o lastimaduras y el guante O las uñas es un pintadas. aliado, claro. Sí, Y después, ¿para qué voy a registrar la temperatura? Si ya sale esto, rápido sale. claro, O esto otro que me encanta, ¿para qué rotular los tuppers si ya sé qué hay en cada tupper? es No, o fantástico. sea, por favor Se les me viene pido. una anécdota a la cabeza de cuando auditaba, no voy a decir que obviamente, auditaba cosas en Argentina y me acuerdo que fui a este lugar y habían hecho sándwich, caseros creo que eran, y no tenían nada, ni un rótulo, ni nada, 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 nada. Bueno, obviamente les hice la llamada de atención, la no conformidad. Sigo la auditoría, cuando vuelvo para la parte de atrás del local, habían sacado todos los sándwiches de la heladera y estaban rotulándolos a mano, tipo, no te miento, ¿eh? Cinta, de esta cinta, ¿cómo se llama? La cinta de papel. Scotch, Cinta de papel. Y arriba de la cinta de papel con fibrón poniéndole la fecha de vencimiento. Y yo está bien. tipo, no, no, pero no, no, no me están entendiendo. ¿Viste cómo decís? No lo expliqué bien por lo visto. No, no es saco las cosas cuando se me da la gana y le pongo la fecha que se me da la gana cuando se me da la gana, ¿entendés? Tiene que haber un protocolo para eso, porque es que al final creo que la gente no entiende que le estás vendiendo comida. No se ponen a pensar de que vos no, o sea, uno mismo produciendo eso no comería eso. ¿Y por qué se lo vas a dar a los Mm. demás? Como primero tenés que pensar en eso, como yo comería esto, sí, no. Si es un no, no se lo des a los demás. ¿Vos comerías algo que no sabés nada de quién lo hizo, quién no lo hizo? O sea, claramente vos vas a un local a buscar comida porque sabés que en ese local lo producen de X forma. O entendés que lo producen bien porque tiene una habilitación en el local. O lo compras en el supermercado porque tiene un rótulo. Y Pero la no, habilitación no dice nada, porque la habilitación es tampoco, simplemente tampoco, una tampoco. foto del momento, Como todo, del como todo. momento de Sí, habilitación, como todo. sí. Si no tenés a alguien que te esté acompañando a que haya continuidad de la inocuidad, que haya hábitos, a que haya protocolos, como dice la Ale, que vos tengas en claro eh, cuándo te entró la materia prima, porque lo otro es, una vez que yo empiezo a tener estos registros y empiezo a tener esta estructura de calidad, la inocuidad empieza a estar a mi favor continuamente. ¿En qué sentido? En que si yo tengo de pronto, no sé, uso parece sándwich, uso un queso que estaba medio verde. Bueno, si yo tengo buenos protocolos, me puedo dar vuelta y decirle de todo lo que yo compre, es este queso de este productor que te está pasando esto. Y el productor es una cadena como de favores, si se quiere. El productor tiene que ir a su línea y también a hacerse responsable de por qué le está saliendo verde cuando normalmente no le pasa. Y él hará su análisis quizás
bueno, no estoy teniendo algo me pasó con la línea productiva, con el cerramiento, con el empaque, y le hará su reclamo al del empaque, porque quizás cambió algo en su estructura y no le avisó. Exacto. Entonces el del empaque estará mirando su proceso productivo y diciendo, ay, es verdad, yo hice un cambio de proveedor, ahora está el producto, me olvidé de avisarte y quizás no funcione para ese queso. Entonces, toda esta cadena em, es una cadena que es muy importante cuidar porque a su vez vos le estás haciendo un favor económico al otro, el otro tiene que darse vuelta a su proveedor y todo eso se tiene que económicamente también soportar. Él Ujú, te tiene que hacer la devolución y que no llegue a la boca ya de tu consumidor final que se coma un sándwich con peluche de un hongo, claro. que el hongo, en el mejor de los casos, lo ves, entonces lo vas a rechazar. Claro, exacto. Lo demás no lo ves. Eh, Lo Lo demás no demás lo no lo ves. ves. Lo que no ves es lo que es más peligroso. Y Exactamente. con este lema de la ciencia a la acción que tiene la OMS respecto a esto, es exactamente lo que estamos queriendo hacer hoy. Ponete las pilas y empezá a generar registros para tu negocio. Ponete las pilas en tu casa y empezá no sé, a guardarlos también etiquetados en tu casa, porque te También. olvidás, Lo que va en el te freezer. ¿Mm? olvidás. Lo pones en el freezer, ni sabes en qué momento lo pusiste. Tenemos tantas cosas frisadas Ujú. porque la vida esta nos hace que continuamente tengamos que tener cosas ahí al alcance, porque la vida es muy dura, o la vida moderna, em, y de pronto ni sabes si esa milanesa la tenés desde el año pasado. Tampoco es eterna la comida en el freezer. También va sucediendo más lentamente, pero va sucediendo una degradación del alimento. Y eso también es importante saberlo. Y también tenés que limpiar La tu heladera. congelador, tu freezer. Madre mía, la heladera. El otro día vi un video de que habían analizado no sé cuántas, era un paper, ¿no? Que habían analizado no sé cuántas heladeras y la cantidad de microbios y patógenos que habían encontrado de gente que no te limpia la heladera. Te recomiendan incluso limpiarla una vez a la semana, que quizá para todos sea imposible hacerlo una vez a la semana, pero una vez al mes, por lo menos una vez cada 15 días hay que pasarle un trapo, higienizarlo, sanitizarlo. eh, es como que pasa, ¿no? Como que limpias el cajón de las Sí, verduras capaz nada más, pero no te encargas de las otras partes de la heladera que estás todo el tiempo con la mano tocando la puerta, tocando todo, te con tocas algo con cosas, no sé, crudo. sacaste un pollo, Claro, sacaste el pollo, fuiste, lo troceaste, dijiste, ay, no, pero le quería poner ajo, fuiste, abriste la heladera con esa mano, sacaste el ajo, volviste, repasa, me pasa a mí, nos pasa a todos. total. Clave para limpiar en casa, para mí, creo que podría identificar 3 pasos, 4 pasos, tres creo. Primero, si vas a limpiar la heladera, lo primero es saco lo grueso. Tengo que sacar la mugre que puedo ver, el pedazo de algo. Y si hay costra, la tengo que sacar a esa costra también, porque abajo de esa costra un mundo ideal. Están los microorganismos, ¿sabes cómo, no? Meta Creciendo. party, pool party están haciendo ahí, como "Party like it in the house tonight". Están ahí en la eterna, en Así el que cumpleañito, en un cumpleañito. en eterno cumpleaños. Así que si vas a hacer una limpieza, primero es saco la mugre, toda la suciedad que pueda eventualmente ver. Y eso, y capaz no lo veo, pero hay no, polvillo o algo que lo tengo que sacar. Si no hago ese paso de sacar lo grueso, todo lo siguiente no va a funcionar. Saco lo grueso, limpio con detergente, saco el detergente y recién ahí sanitizo. Ujú, Lo que quieras, un alcohol al 70, una lavandina con la dosis que te dice la lavandina que vos quieras. Si uso lavandina, tiene que tener un enjuague, así que enjuago. El ujú. alcohol al 70 está bueno porque vos haces, se Lo evapora y rociás. Ujú, ya quedó. Así que me parece que eso es un correcto, saco la suciedad, limpio con detergente, enjuago y sanitizo. Y ahí ya está todo listo para volverse a usar en una heladera. sí, Eso me parece importante también. muy, ¿Qué más íbamos a muy. Bueno, traer? yo les quería comentar de un documental que vi en Netflix que se los quería recomendar para cuando tengan ahí un ratín. En vez de verse una película, infórmense con ciencia y miren un documental
que aparte son entretenidos los documentales, Sí. que se llama Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Está en Netflix y está muy bueno porque habla, pone en jaque que los norteamericanos se la dan de que tienen el mejor sistema de seguridad alimentaria del planeta Tierra. En plan, somos los mejores. Ya sabemos que siempre son muy amantes de su patria y demás y la van a defender a muerte. Pero en este caso ponen el sistema de seguridad alimentaria como topísimo, tipo, de acá no sale una enfermedad, de acá no se muere nadie, acá no se enferma nadie. Y empezaron a ver que sí, que hubo varios hitos en los últimos años de ciertos brotes. Por ejemplo, les pasó uno con la Escherichia coli, que venía de una hamburguesa de una cadena de Estados Unidos que se llama, creo que se llama Jack. Acá lo tengo, ¿eh? Tengo acá mi boceto. Jack in the Box fue en el año 93, bastante tiempo, pero 700 personas se enfermaron, Jay, por comer hamburguesas contaminadas, porque se les dio que, esto lo dice en el documental, la ley decía que había que cocinar las hamburguesas a 60 grados centígrados. Después, Ujú, ese estado, que creo que era el estado de Washington, lo cambia, lo sube, porque se dieron cuenta que 60 era poco, lo suben casi a 70. Pero esta gente ni culo se enteró de que había que subir la temperatura como 10 grados más y siguieron cocinando las hamburguesas a 60 grados. Y se les dio este brote por la contaminación, o sea, por carne cruda, obviamente, con Escherichia coli. Y murieron niños. O sea, lo que pegó duro fue que murieron niños, que es a los que peor les pega la Escherichia coli y encima esta cepa que es la 157, la del síndrome urémico hemolítico. Después también se habló de brotes de Escherichia coli, pero en vegetales de hoja verde. O sea, misma bacteria, nada más que la contaminación, en vez de venir por falta de cocción, en este caso como la lechuga se come cruda, venía por sanitización y porque obviamente esa lechuga había sido regada con agua contaminada. Que el agua es el principal vector de donde podemos agarrar cualquier tipo de patógeno. ujú. Porque el agua no lo vemos, o sea, en cualquier, ningún lado lo vemos, como vos decís, pero el agua es peor porque el agua lo usamos para limpiarnos las manos, para cocinar, para todo usamos el agua. Entonces, claramente es el principal vector. Y se dio con hojas verdes, que uno de las hojas verdes les tiene que tener mucho, en general las frutas y verduras hay que tenerles mucho respeto y también sanitizarlas muy bien, porque uno no sabe de dónde vienen, quién las cultivó, qué agua utilizó. O sea, muchas veces es difícil acceder a esa información y tenés que Sí. sanitizarlo igual, aunque esté acá al lado, ¿no? Porque la contaminación que hay en todos lados se Ujú. puede ver justo la típica, ¿no? Que se te queda la tapa del tanque abierto y entró caca de Ujú, paloma y se te ujú. contaminó todo, porque no te diste ni cuenta de ir al techo a ver si se te había abierto o no el tanque. Entonces, No, es tremendo y creo que, bueno, esto que hablábamos al empezar, digamos, el capítulo es la calidez silenciosa, ujú, como los microorganismos dijimos, digo, cuando sucede algo, porque digo, vos podés, al vos no tener ciertos hábitos o no tener ciertas prácticas, que de hecho lo más difícil, como dijo Ale a lo largo del capítulo, es enterarte de los brotes y también, agrego, es enterarte de las modificaciones que tiene la ley. ujú, Digo, vos estás en tu casa o en tu emprendimiento gastronómico o en tu industria y de pronto la ley dice que ahora en vez de hacerlo a 60 grados, la cocción pasa a, a 70 porque efectivamente un estudio dijo que y se modificó algo. Si no estás acompañado de alguien que esté al tanto de eso, no te no enteraste. te enteras. Y lo que te pasa es que al no enterarte, las consecuencias son gravísimas como esta. Es decir, cuando sucede algo por el cúmulo de malos hábitos, Mm, sucede fulero sí, y, y te puede enterrar todo el negocio, ni hablar de que podés ir preso, ni hablar de que pueden suceder cosas más terribles, pero la realidad es que es muy importante cuidar y cuidar las temperaturas también me parece que es muy importante sí, sí, sí. en este sentido.
Incluso a esta Bueno, un gente, poco tan... a esta gente Jay, de los brotes que te estaba contando del documental, los dueños de Mm, las empresas mm, terminaron en la cárcel, porque es un delito penal que muera gente por negligencia de la empresa, porque la empresa sabía, en este caso quizá lo del agua contaminada se puede saber, obvio, capaz que se hacían los otros o capaz que realmente hubo justo un lote que se contaminó con un agua que vino contaminada porque, no, porque también, tampoco hay industrias que miran todo el tiempo el agua, ¿no? Hay industrias que sí, que por mm, obligación tienen que controlar el agua todos los días, y hay industrias que no. Incluso el mismo Código Alimentario en Argentina te pide que vos hagas un análisis cada 6 meses. Ni siquiera es que te pide algo exhaustivo de todos los días. Entonces puede no, pasar que justo cambió la fuente de agua de donde venía tu agua normal y ese agua estaba contaminada y vos ni te enteraste. Recontra puede pasar. Entonces es repasa. repasa. Y en ese momento obviamente que no lo sabés, pero hay gente que incluso en este documental lo cuenta, de un caso de salmonela, que veníamos hablando de la salmonela también, en mantequilla de maní, o sea, maní contaminado con salmonela, y que el dueño sabía que tenía salmonela, le daba positivo el análisis y le decía a sus propios empleados, poner negativo, alterar el documento y poner negativo y mandarle el lote, mandar el producto al productor, ¿no? Porque encima esta compañía de maní es muy zarpada la historia, ¿no? Pero le suplía de maní a otra, obviamente, porque era una materia prima para otras materias, para otros productos finales, ¿sí? No era solo maní como tal, ni pasta de maní, sino que le daba maní a la industria de, qué sé yo, de las galletitas, de los helados y demás. Entonces, claro, el maní de este señor estaba en todos lados. Tuvieron que retirar, ¿sabes la plata que debe haber sido ese retiro de todos los productos que podían llegar a contener el maní de esta persona que tenía salmonela? Más vale que fue a la cárcel. Él y todos los Aparte, que... el tipo que vendía mantequilla de maní Sí, ya sí, sí. procesada, Sí, sí, o sea, imagínate que... él vendía mantequilla de maní ya procesada y vos ves en el documental que los empleados mismos decían, che, pero hay ratas vivas, che, pero hay materia fecal de rata en el no sé dónde. Mándalo igual, le decía al hombre, sacala, limpialo y mándalo. ¿Me entendés? Hay gente que Mm, sabe que la está cagando, literal, y aún así lo manda y aún así lo hace sabiendo las consecuencias, sabiendo pasa mucho, que mucho, tu mucho. nombre ya está, o sea, no te compran nunca más, tu empresa cierra y vos te vas a la cárcel, vos y todos los que estaban atrás de eso, porque había gente que sabía y aún así borraba y escribía de vuelta negativo, ¿no? En el Mm, análisis. Entonces, y pasa un montón. Este es un caso de cuántos que uno hace la vista gorda de dio mal el análisis y bueno, sigamos, ¿no? No pasa nada. porque además el problema es que te encontrás ahí con, sobre todo, bueno, nosotras como profesionales, con la dicotomía de un dueño queriendo salvar una producción millonaria o de mucho, económicamente de mucho peso, entonces tirarlo o reposicionarlo, decomisarlo en este caso, genera mucho, mucho costo, entonces te dicen, bueno, no, yo no lo voy a tirar, asume el riesgo, y es el dueño. Y vos estás ahí como, ok. Bueno, en esos casos es importante resguardarse y usar todos los artilugios que son, si, digamos, si sos un bromatólogo del otro lado, usa todos tus, bueno, todo lo que tenés a tu alcance para así dejar claro que vos no estabas en conformidad con eso, porque Sí. quizás no lo evitás, porque los dueños de los negocios son los que terminan teniendo las últimas palabras, lamentablemente. Por eso es importante acompañarse, despejar em, dudas, estar ahí acompañando con información, empezar a tener conciencia. Si sos productor de alimentos, realmente tenés grandes responsabilidades. Y también uno tiene que pensar que, sobre todo, la importancia de este producto que ya estaba listo y que en el producto terminado igual tenía esta presencia de este microorganismo, cuando lo vayan a usar a quienes se lo venda, puede que no tengan un segundo proceso de cocción, ¿me entendés? O que, Claro. digamos, que no tengas oportunidad posterior a eliminarlo. Entonces, terminás también afectando las marcas de De otros. otros, eh, exacto, exacto. entonces, también volvemos de vuelta a la importancia que vos tenés como,
como empezar a pedirle protocolos a tus proveedores, empezar a exigirle y tener bien en cuenta a quién le compras. Vos como consumidor final que nos estés escuchando, che, yo tengo que también saber a dónde pongo mi dinero porque entra directo con lo más sagrado que tengo, que es mi cuerpo. Ya ni siquiera estamos hablando de nutrir, que por supuesto que la inocuidad alimentaria em, también no es que yo por tener inocuidad alimentaria tengo que romper todos los nutrientes. No estamos hablando de ese tema, pero tampoco es así. Un alimento también tiene que ser nutritivo y no te tiene que enfermar. Y yo tengo que poder saber elegir en función de esos factores. Eso me parece que es muy importante como consumidores que podamos entenderlo. Sí, 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 Em, total. Y además que como consumidores somos nosotros los responsables de qué marcas aceptamos, a cuáles volvemos, a cuáles no volvemos. Yo no sé, ¿te acordás que el mm, año pasado estuvo el brote de Checha Coli también en McDonald's, que fue súper famoso en el cuarto de libra, y que vino a través de la cebolla que tenía el cuarto de libra? Vos decís, ah, fue la carne, que no la cocinaron bien. No, no, no. McDonald's tiene protocolos muy puntillosos de cómo cocinan la carne y sí. demás. Y estaba en la cebolla, que ellos, ¿cómo iban a saber? Obviamente le piden a sus proveedores de cebolla todo lo correspondiente a la cebolla, pero quizá en esta se le recontrapasó. Fue un lote de cebolla que justamente se cultivó con agua contaminada y no le hicieron Y lo que ningún pasa es que análisis. también Andás a ver, eso, ¿no? Andás a ver qué pasó. anda a saber, el día te come, digo, no te tiene que pasar eso, por eso tenés que tener un esquema bien aceitado, como quien Total. diría. Pero a lo que voy, Eh, aún así con este brote, la gente sigue yendo a comer a McDonald's. No es que dejaron de ir a comer porque hubo un brote. Quizá hay personas que sí eligieron decidir no ir más y decir, ojo, con ese criterio no vas a ningún lado, porque te digo que sí, si te pones quisquilloso, o sea, lo mejor que podés tener es un amigo bromatólogo y con ese amigo bromatólogo ir a los lugares y el amigo bromatólogo te va a saber decir a dónde comer, a dónde no. Pero aún así, aunque yo confíe plenamente en el lugar, puede que el lugar como esto, porque yo sé los protocolos que tiene McDonald's, sé que tienen un sistema de calidad, o sea, se les pide muchísimo. Imagínate que pasan cantidad de personas por sus locales todos los días, obviamente que tienen que tener un estándar de calidad alto, pero se les puede pasar también. A sí, cualquiera de las grandes se les puede pasar. Y a eso voy. ¿Seguimos eligiéndolos o no? ¿Seguimos siéndole fieles o no? Obviamente que en este caso, por suerte, no se murió nadie, fue algo que se detectó rápido, que saltó rápido y se atacó con tiempo, que eso también es importante. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Como consumidores somos nosotros los que decidimos seguir confiando en las marcas o no. Y, mm, y es importante, porque, bueno, McDonald's no deja de ser McDonald's, obviamente, pero ujú, hay otras que son más chiquitas y les puede pasar lo mismo y dejamos de consumirle porque una vez se le escapó un pelo. Entonces, como claro. a eso voy, ¿no? Como que tengamos un poco de criterio de que tratemos de ayudar a, si es un amigo que está emprendiendo, recomendándole, che, ¿por qué no te capacitas? Haces un curso, el curso de Y haciendo la manipuladores. devolución, y Claro, haciendo la devolución, tipo si encontrás un también. pelo, una cáscara de huevo, un algo, Avisando, eh, avisando rápido. incluso cosas que tienen que ver con lo organoléptico. Termina hablando de los hábitos. Si de pronto un día lo siento muy salado, si de pronto un día lo siento como muy picante, si de pronto suceden como estas cosas así, esto también es importante tener en cuenta, ¿no? Sí. Em, matecito time. Matecito time, ya es hora de Sí, sí, sí. matecito, así Produ- que La producción te trajo matecito. acá la producción por chicharra me avisó que estaba Gracias, El muchas matecito gracias. listo. Sí, me dijeron que me iban a hacer un retoque ahí de... Nada, tengo un poquito Del corrido make-up. el rímel, pero le dije, no, tranqui, esto lo más natural Tranqui, posible. tranqui, tranqui. No pasa nada. No, Nada. así a carita lavada nosotras dos. La carita lavada de corazón, más bien, sin filtro, sin ningún tipo de Sin filtro. filtros. Bueno, quiero Bueno, tips. sí, Tiremos tips. vamos a redondear con tips para vos, que estás ahí del otro lado. Antes que nada, me gustaría decirles que hay dos capítulos que tienen que ver con inocuidad que ya grabamos, que los voy a dejar acá en la Sí. descripción. Uno con Ujú. Vivi, nuestra amiga de la casa, Vivi Menéndez, que le mandamos un beso muy grande. Que hablamos de esto, hablamos de todos los tips de inocuidad.
Los vamos a repasar igual, pero ese capítulo estuvo muy bueno porque Vivi ella vive en contacto con la industria, entonces como que tiene todo mucho más fresco de estas cosas que van pasando. Y bueno, se dedica a hacer habilitaciones y acompañamiento de los productores como directora técnica, así que también nos viene muy, muy bien siempre su información fresca. Y también otro que grabamos con Ye, uno de nuestros primeros capítulos donde hablábamos de inocuidad, que también está muy bueno, así que lo vamos a dejar acá en descripción por si quieren reescucharlo y sacar más jugo, porque siempre que hablamos se saca algo para hacer en la casa, algún tip. No sé, siempre es información muy valiosa, creo, lo que hablamos entre nosotras, así que, o por lo menos para mí, así que ojalá que a ustedes también les Y sirva. para mí también, y para nuestros amigos que los volvemos locos, Sí, también. Porque de pronto siempre decimos, después nos empiezan a, a mí me llenan de preguntas, tengo este arroz hace 45 días, ¿lo puedo comer? Sí, si tenés ganas de de enfermarte, comete. morir, Claro. cómelo. Si querés no ir por 48 a 72 horas a tu trabajo, dale gas. Dale gas. Em, Me haces acordar los huevos, ¿se lavan? ¿El pollo se lava? Esas son las típicas, las primeras preguntas que te hacen, ¿viste? Como, yo lavo los huevos, los Pará, cepillo a los pero huevos. no voy Cepillo a los dar nombres. huevos. ¿Vos lo Pero cepillás? estoy hablando de los huevos de gallina, ¿eh? No te confundas. Yo sé que estabas pensando en otra cosa, te leo la mente. Pero no, no cepille los Eh, huevos, ni laves el pollo, no hace falta lavar el pollo. Por favor, ni los huevos, no los laves. He visto gente que los lava onda, que creo que deben ser bromas. Yo siempre que veo cosas así como en TikTok o en Instagram, Sí. que vi gente lavando onda detergente, Ah, digo, esto es broma. Después vamos a dejar ahí en el Instagram durante la semana porfa. algunos reels que tengo espectaculares de cosas así, o gente que ahora está como de moda a propósito de dejar, no sé, va tirando algo a a la sartén y deja un plástico y sigue cocinando con todo el plástico y hace toda la receta con el plástico ya derretido, Ay, eso no lo había porque visto. deja una puntita ¿Y eso para qué? lleno de eso. Me parece que es para generar la controversia y que la gente escriba y que el algoritmo, bueno, Ah, para acompañe, hacerte pero famoso, digamos, no, como, ¿qué estás claro, me haciendo? parece que es una técnica, porque realmente, Madre digo, mía, madre mía. madre mía. Creo que vamos a dejar un par de tips que son Dale, importantes. El típico, vamos a ir de lo típico a lo que por ahí no es tan típico, pero para tu casa, ¿no? Toma nota, vos, doña agárrate Marta, toma nota. Doña Marta, también tenemos otros tips. Pero lo básico, lávate las manos Lávate las de manos. verdad. Así como dije recién, cuáles son los movimientos que hay que hacer. Saco suciedad, uso detergente, enjuago, porque no voy a cambiar una contaminación por otra. O sea, no cambio contaminación microbiológica por química. Me dejo el detergente y contamino con el detergente. No, no tiene que haber nada. Entonces, saco suciedad, todo el polvillo. Hago esta aclaración porque veo mucho o que se pase el alcohol en gel y ya nunca te lavaste. O sea, No. es necesario sacar la mugre y la suciedad. Entonces saco la mugre y la suciedad, pongo detergente, con eso arrastro parte de la suciedad que queda y por supuesto parte de los microorganismos, pero no todos. Enjuago, ahí saco el químico y ahí sanitizo con un alcohol en gel, con un alcohol a 70. Así limpio mis manos bien limpias. Em, y tengo que hacer todo un procedimiento en donde voy entre los dedos, voy acá, si estoy en una industria voy hasta acá arriba, todos estas cositas se Mm. van, o sea, no entran. Me pasa mucho en lo gastronómico que hay muchos así, con pulseritas, y claro, ellos Ah, no saben que van haciendo una toquetea. preparación con huevo, Claro. esto va entrando ahí y después Sí. una picada que va directo al consumo y también toca lo que tocó el huevo. Sáquense todo, por favor. No alhajas. La tabla no es multitask, la tabla de cortar, o Uf. sea, por favor les pido, usen, sobre todo, eh, digo, si estoy en una industria, sobre todo, por favor, si estoy en un local gastronómico, sobre todo, unas tablas para las verduras y otras para las carnes. Y no se cruzan.
¿no? Y los utensilios también, si los puedo identificar y tenerlos separados, 10 de 10 para evitar la contaminación cruzada. Contaminación cruzada, Ale, bueno, creo que hasta el hartazgo, creo que lo sabe todo el mundo, no hace falta aclararlo, pero por las dudas, obviamente que lo que está crudo con lo que está ya cocido o que va a ir directo al consumo en crudo como una ensalada, no puede estar en contacto con matrices vivas como son un pollo, una carne. Esos son microorganismos que están en acción, en actividad, vivos, súper vivos. Digo, si hay algo ahí que en la carne está, tiene algún patógeno, alguno de estos microorganismos que hacen mal, va a viajar a tu lechuguita, que esa lechuguita no tiene ninguna cocción, ningún nada, y vos te lo vas a poner directo a tu boca. Entonces la contaminación va a ser directa. Por eso es importante no cruzar. O de pronto, no sé, ya tenías un arroz de hace 2 días y dijiste le agrego un pollito, cortaste el pollo, no te diste cuenta y agarraste, no sé, revolviste el pollo adentro, apenas estabas salteándolo con una cuchara y con esa misma cuchara le metiste una revolvida al arroz y revolvida no se dice, se dice revuelta Muy bien. o no sé cómo, Y revuelta también. pero bueno. Se Y entendió, se entendió. sí, y bueno, y eso también fueron los microorganismos que después no van a tener otra cocción ni nada. Entonces, eso es importante, la contaminación cruzada y Es más común de lo que parece la contaminación cruzada, ¿eh? Para mí el trending top, o sea, es como el número uno de las formas de que algo te llegue de que la mierda te llegue a la mierda, digamos. De que te sí, llegue algo a la boca. Es como lo que no le estás prestando atención porque justamente estás con esto, ¿no? Las narinas, el cuchillo, que lo lavé, que la tabla, que usa la misma tabla, que saqué el film del pollo y el film lo puse en la basura, que agarré con la mano el tacho y abrí el tacho con la mano. Es como que no estamos como 100% conscientes en ese momento para evitarlo lo más posible, ¿viste? Así que de sí, repente se te llena de pollo crudo toda la cocina. Toda la cocina. sí. Estén atentos a eso porque es verdad. O por ahí, no sé, cortaste el pollo, está el cuchillo ahí y pasó, no sé, Te media hablaron. hora que vos Sí, esta cocina, que no sé. volviste, lo viste ahí, te olvidaste de que lo Sí, usaste, listo, cortaste un tomate. sí. Entonces eso es muy importante estar con las luces bien prendidas y entendiendo de que una de las grandes oportunidades de enfermarnos es en la cocina. Sí, Y es a diario, y es en más de una ocasión cuando sí, somos privilegiados de poder comer siempre. sí, Así que creo que es muy importante tener en cuenta esto. Y después entender, sobre todo acá en la contaminación, cuando las temperaturas son seguras. exacto. Más de 60 grados, vos matás microorganismos. Si había algún microorganismo patógeno, puede que se muera más de 60 grados. Entre 5 grados y 60 grados, es como el momento de que, por decirte, vas a una comida por kilo, no sé si existe todavía, yo la verdad que no voy a esos lugares, pero bueno, o en una roticería incluso, viste que están en a Sí, veces en esas heladeras que no lo son. sí. em, No, bueno, entre 5 y 60 grados, por más de 2 horas al aire, en esas temperaturas, ahí está el peligro. es zona de peligro. Sí. ¿Por qué zona de peligro? Si esto está al aire, primero que en el aire un montón de Oh, cosas surgen, sobre todo los hongos andan dando vueltas todo el tiempo, o sea, es inevitable. La contaminación está en el aire. Entonces, si yo dejo comida preparada, o sea, que después va a ir directo al consumo, que no va a haber otra cocción más, en ese rango, por más de 2 horas, es un riesgo. Así que si vos dejaste en tu casa un guiso por 5 o 6 horas, dando vueltas ahí sin meterlo en la heladera, roga que no haya estado contaminado en la previa, porque lo que hacen las bacterias es crecer logarítmicamente sí, y exponencial. esta es la temperatura más perfecta en la que lo pueden hacer. Así que Sí, si hubo contaminación de microorganismos que son patógenos, es muy probable que cuando le des la cucharada esa ya tenga una gran cantidad de microorganismos tales que te puedan generar un síntoma. Esto es muy importante, sobre todo para los comedores, ¿no? sí.
No sé si hay Sí. alguien que tenga algún comedor o una ONG que, digo, es Incluso, importante cuidar. incluso volviendo a tu ejemplo, ¿cuáles son las formas de evitar esas cosas? Bueno, una es cuando recalientes esa comida, superar al menos por, creo que son 5 minutos, por lo menos, los 60 grados Ujú, centígrados, o sea, volver a recalentar, superando las temperaturas y manteniéndolo por X tiempo. Y si lo querés enfriar más rápidamente, porque lo dejaste a temperatura ambiente, porque lo querés enfriar y guardarlo, es porcionarlo. Agarrás tuppers, preferentemente de vidrio, tupper más chiquitos y poner menos cantidad en los tuppers, entonces vos generás como una mayor superficie de contacto con el ambiente y no lo dejás en la cacerola que está caliente, que la cacerola tarda un siglo en enfriarse. Y de esa forma lo enfrías más rápido y lo metes a la heladera más rápido y no lo metes caliente. Tenés que tratar de bajar la mayor parte de la temperatura a ambiente y después meterlo en la heladera para que no haga ese shock térmico, ¿no? Y que te quede por afuera frío, pero el centro todavía caliente. Y eso también genera ujú. patógenos. Así que ojo con esas Sí. prácticas que son muy comunes en casa. Sobre todo si yo no tuve esta estrategia de hábitos y me estuve tocando las orejas, y me estuve tocando acá y me toqué todas las partes de mi cuerpo, ahí ya estoy trasladando microorganismos, entonces es muy probable que crezcan mucho en estas condiciones de estas temperaturas que les decimos. Sí, va a crecer, dejen de mirarnos como, ay, qué exagerada, crecen, crecen. Y tenemos un montón, bueno, ahí entramos en ese tema que quiero hacer esta aclaración y sumar a lo que vos decías. Lamentablemente, hoy no hay una red con todo lo digital que estamos. Si alguien quiere sponsorearnos con esta idea, vengan que te la tenemos clara. Pero no existe hoy una red en donde uno pueda entrar a un lugar, a una base médica, en donde uno puede asociar tal patología o tal sintomatología. Voy a dar ejemplos como más claros. Alguien fue a sabiendas que comió un queso de tal marca y tuvo una erupción X. Si alguien no va de vuelta a ese hospital y con exactamente la información que te toque justo el médico mismo o que tengan la misma práctica de preguntarte si comiste algo, nadie lo linkea. Entonces no existe hoy la posibilidad de saber si efectivamente un alimento te está o no haciendo mal. No Ujú. solamente porque no estuvo inocuo en los términos microbiológicos sino también si intrínsecamente hay algo que, no sé, nos esté haciendo mal. No Ujú. existe eso hoy. Entonces nos tenemos que cuidar nosotros, Sí. porque la realidad es que uno cree que no vino del alimento y es muy probable que y es muy importante que vos tengas registro cuándo apareció el síntoma y qué comiste antes para vos en tu cuerpo saber qué es lo que no tenés que volver a hacer o dónde no tenés que volver a comprar o qué fue lo que comiste porque quizás puede haber otra cosa más. Tener registro es de lo más sano e indispensable para tener en cuenta. Exacto. Em, Eso es importante. Después, ¿qué más? Términos de Bueno, tips. es que creo que los que nombraste son los más comunes y los que más tenemos Sí, que hacer hincapié en lavarte las manos, lavar y sanitizar tus frutas y verduras, usar tablas y eso. cuchillos diferentes, mantener tanto la cadena de frío como cocinar a Eso. temperaturas seguras. Entre 0 y 5 Eh, la temperatura es segura, así que refrigera. Y otra cosa, che, si tenés, ¿cuántas cosas boludas nos compramos? De entre el anillito del celular, de que las cositas de no sé qué, comprate un termómetro y sé feliz. Yo sé que parece extremo, pero creo que con un termómetro, sobre todo si estás en tu casa queriendo mm, producir alimentos, comprate esos pincha carnes que son tipo sí, termómetros, que te va a venir bárbaro sí, para empezar a tener, aunque sea un principio de algo, de algún registro, y te vas a empezar a sentir más profesional también. sí. Ojo con las sobras, un poco lo que fuimos charlando, refrigeralas, guardalas, Y recalentalas bien, eh, cuando las recalientes, recalentalas bien. y nada de olfatear y con fe. Si fueron más de 5 días, trata de rotularlas para que no te pase de tener que apelar al olfato y a cruzar los dedos, que la fe vaya por otro lado. Y, Total, miedo y plata nunca tuve, entonces, claro, típico, ¿no? Y lo otro, si estás con fiebre o estás con secreciones y estás trabajando en un local gastronómico o estás cocinando para muchas personas o en un comedor o algo, en esos días trata de que no, porque sos un foco
muy importante de infección. Sí. Así que bueno, creo que con esto, Y los envases, no que sé lo si nos mencionaste olvidamos. antes, ¿sí? De por favor, leer el envase, interpretarlo. Lo que dice Ye, léanlo, vamos a dejar alguno acá mientras vamos hablando para que lo vean, pero si dice, una vez abierto, dura 2 días, tratemos de respetar esos 2 días. Y antes de metértelo a la boca, olelo, míralo, mira la textura. Obviamente que lo que vas a ver es un hongo, otra cosa no vas a ver. Olelo, fíjate si tiene el olor típico o está alterado ese olor. Y lo último que haces es probarlo, cuando ya estás muy seguro que de olor y de visual no tiene nada, ¿sí? Y criterio, obviamente que no es lo mismo una pasta, una pasta seca, un fideo que tenés ahí guardado, que se te venció hoy, y sí, va a durar más tiempo, obviamente porque está seco, está deshidratado, a un atún, como dice Ye. Es un poco de criterio en eso, es fresco, es seco, es congelado, ¿sí? Leamos los rótulos, mucho, mucho ejercicio de leer rótulos y de interpretarlo. Y si no, consultar con gente que sepa de esto, que te pueda ayudar a, Ujú. a que vos en tu día a día, en tu casa, estés tranquilo de que estás consumiendo y estás haciendo las cosas bien. Es simple seguirnos a Sí, nosotras en redes, que siempre tiramos información muy útil de todo esto, y pregunta ante la duda, pregunta, googlealo. No te quedes con lo que alguien te dijo o lo que le pasó a tu abuelo hace 10 años, 50 años atrás, que no es lo mismo, ¿sí? Ante cualquier duda, mejor información, porque la información es poder y el poder es poder decidir, poder saber, tener conocimiento para tomar esa decisión. Así que infórmate, que es lo más... Es gratis, además de informarse, eh, y es útil para la vida. Entonces, es seguir estos tips y vas a ver que no te va a pasar nada, obvio, pero es cuidarte a vos y es cuidar a los demás, a todos los que entran a tu casa, al final. sí, sí. Sí, 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 con esta era de la gastronomía mucho más y además los alimentos nos unen, nos dan cariñito, nos dan encuentro, que siga siendo así, que no nos una una gastroenteritis, que no nos una un malestar, que nos una el amor. Y si sos elaborador, no dudes en contactarte con un profesional que te acompañe porque lo necesitas, necesitas poder estar para hacer crecer tu negocio, necesitas poder estar cuidando esto, que de tener un brote, de tener alguna acción sí de este tipo, te puede sepultar económicamente, ni hablar en casos extremos de que puedas ir preso, o sea, Sí, básicamente. Así está que muy extremo. creo que la importancia de seguir eso y de estar asesorado es muy importante y que bueno, que podamos todos disfrutar de una alimentación nutritiva, saludable, Y segura. inocua Sí. y segura. Así que eso es lo que tenemos para hoy, de la ciencia a la acción. Y esta es nuestra acción para ustedes de manera desinteresada, con mucho amor, así que como lo hacemos así, le pedimos que por favor se suscriban, que nos sigan, que compartan el contenido si les parece que estuvo bueno, que tiene un valor para ustedes, porque a nosotras nos encanta hacer esto y queremos seguir haciéndolo, así que para nosotras es importante que nos sigan para Ujú. poderlos Sí. seguir. Que nos pongan me Así que gusta, bueno, que compartan con sus conocidos toda la información que damos y déjennos su comentario si tienen dudas, consultas, si les pareció un capitulazo y si quieren decirnos que somos las cracks en esto, también déjennos su comentario. Siempre es una palmadita en el hombro. bienvenida. Y gracias por estar del otro lado. Así que nos vemos en Sí, el muchas gracias. próximo capítulo, Jessica. Así es, en el próximo capítulo de Nos vemos. Muchas gracias.